Buenas tardes. ¿Listos? Bien, vamos a continuar viendo sobre la humanidad de Jesús. Ya vimos esos conceptos equivocados que se dieron de la naturaleza y la personalidad de Jesús. Ahora vamos a ver sobre su desarrollo. Cómo a través del desarrollo se nos muestra claramente que Jesús se desarrolló como un hombre, como un humano, ¿no? Su desarrollo, póngale ahí. Jesús pasó todos los procesos normales del desarrollo de un humano. Vamos a ver dos textos para ver cómo él inició, como inicia cualquier humano, ¿no? Estamos hablando, acuérdense que nos estamos enfocando en la humanidad de Jesús de acuerdo a las preguntas que se han hecho de Jesús, ¿no? Entonces vaya conmigo a Mateo capítulo 1, verso 18 al 20, y vamos a ver cómo la Biblia nos muestra a Jesús en su proceso de desarrollo normal como un humano. Mateo 1, 18 al 20, ¿lo tienen? Dice ahí el texto: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María de su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué etapa nos menciona aquí de su desarrollo? Su nacimiento. Yo sé que la encarnación es un milagro, ¿no? La forma en que Dios operó para nacer humanamente es un milagro. Pero el desarrollo de Jesús es como un humano. Tuvo un nacimiento, ¿sí? Fue engendrado y tuvo un nacimiento. Nosotros sabemos que el ser engendrado, pues no fue por hombre alguno, fue por obra del Espíritu Santo, es donde nosotros decimos que es un milagro su encarnación, ¿no? Ahora, Lucas 1, 30 al 35. Lucas capítulo 1, verso 30 al 35. Vamos a ver parte de este desarrollo. Dice ahí: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En este texto nosotros podemos ver que Jesús nació de una mujer como nace un humano, ¿sí? Nació de una mujer y cumplió María su embarazo como es el embarazo de cualquier otra mujer, ¿sí? Así que aquí está otra vez parte de su desarrollo. Nació de una mujer y cumplió su embarazo como cualquier otra mujer, ¿verdad? ¿O fue un embarazo diferente? En 2 meses lo tuvo, ¿verdad? El normal. ¿Se fijan? Vamos a otro texto. Ahora vamos a ver Lucas 2, 4, verso 4 al 7, que otro desarrollo se nos muestra en la Escritura, hablándonos de un desarrollo tan natural y normal de Jesús en su humanidad. Lucas 2, verso 4 y 7. ¿Lo tienen? Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento,
otra vez parte de lo mismo, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí nosotros podemos ver que Jesús creció como un niño normal. Y luego ahí mismo en Lucas, si vamos a Lucas, verso 40 hasta el 52, se nos revela o se nos muestra más sobre ese desarrollo de Jesús. Lucas 2, 40 al 52. ¿Lo tienen? Dice ahí, y el niño, ¿qué pasaba con el niño? Crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo, ¿cuántos años? 12 años. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Imagínense, ¿verdad? Qué preocupación. Y aconteció, se les perdió el niño Dios. Qué tremendo, ¿no? Digo, pues, como padre yo ya me imagino cómo se encontraban, ¿no? En una ocasión yo me acuerdo, mi esposa se le extravió. Yo creo que a todos les ha pasado, a los que son papás, alguna vez algo, ¿no? Pero una vez mi esposa fue al tianguis con una de sus hermanas, se llevaba a mi hijo el mayor, tenía como 3 años. Y entonces, ellas se quedaron así, en un así abrir y cerrar de ojos. Soltó al niño y se quedaron viendo unas cosas, y de repente, pues, ¿dónde está el niño? No, hombre, lo buscaron por la mamá ya llorando y preocupada, y el niño estaba ahí metidito en donde había uno que estaba vendiendo pajaritos, ahí viendo los pájaros bien escondido, ¿no? Ni se veía. Pero yo recuerdo cómo Lupita, mi esposa, se preocupó demasiado. Entonces yo pienso que qué tremendo haber sido este tiempo, no tan sencillo como se nos plantea, ¿no? Pero en fin, dice que vinieron, lo buscaron, pero ya que lo buscaron, dice que lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia, de Jesús a su edad, a los 12 años, y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado ¿cómo lo buscaron? Pues, ¿cómo no? Imagínense el encargo de Dios para los dos, porque los dos sabían quién era Jesús. Sí lo sabían. Imagínense, ¿no? Qué angustia, pero en fin. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y otra vez, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Aquí se nos presenta otra etapa de Jesús. Otro desarrollo más de Jesús, que fue su adolescencia. Yo no sé si tú te has preguntado por qué se nos escribió esta parte mostrándonos a Jesús a esta edad. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón de que se nos presentara a Jesús? Este es el único pasaje en los 4 evangelios que se nos presenta a Jesús después de haber nacido. Digo, en varios de los evangelios, por ejemplo en Mateo y en Lucas, se nos presenta a Jesús naciendo, ¿no? En su nacimiento, en su encarnación, en el embarazo, el desarrollo dentro de un embarazo, su alumbramiento, el que fue dado a luz y todo eso como un bebé. Pero luego, después de esto, se nos presenta a un Jesús a los 12 años, dice la Escritura muy claro, que es una etapa donde comienza el niño pues a estar en su etapa de adolescencia. ¿Pero por qué? ¿Alguna vez se han preguntado por qué? ¿Por qué se nos presenta a Jesús así? Bueno, pues por la razón que estamos hablando. Esa es la razón principal, mostrarnos la humanidad
de Jesús. Acuérdense que el Evangelio de Lucas, el propósito principal del Evangelio de Lucas es presentarnos a Jesús como hombre. Por eso aquí en este mismo Evangelio de Lucas se nos muestra claramente a Jesús, su nacimiento como un humano, su desarrollo como un humano a la edad de adolescencia, y luego llegamos inclusive a la edad adulta, ya en Lucas 3:23, que se nos presenta esta otra etapa de su vida, que fue su edad adulta. Está en Lucas 3:23. Ese es el desarrollo de Jesús, hablándolo en su humanidad, ¿no? Dice Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Fíjense, ¿cuántos años tenía ya Jesús? Aquí es cuando él va a iniciar su ministerio, a esa edad. Por eso, ¿por qué se dice que Jesús comenzó a los 30 años la edad del ministerio? Porque la Biblia no lo marca, ahí lo dice claramente. Pero lo que nosotros encontramos aquí es el desarrollo de la humanidad de Jesús claramente, como cualquier humano. Por eso Jesús es completamente hombre, como completamente Dios, que lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, ya vimos su desarrollo. Vamos a ver ahora de Jesús sus afectos, sentimientos. Porque también Jesús, como humano, tuvo sentimientos, ¿o no, hermanos? Ya me llevo el pizarrón cada vez más para atrás. No te muevas. Bien. Ok, sus afectos. Jesús, mis hermanos, desarrolló todos los rasgos humanos en sus necesidades. Jesús desarrolló todos los rasgos humanos en sus necesidades. Por ejemplo, en lo físico, en Mateo 4:2, se nos dice que Jesús tuvo hambre. Mateo 4:2, Jesús tuvo ¿qué? Hambre. En Juan, capítulo 19, verso 28, Juan 19:28, se nos muestra que Jesús no solamente tuvo hambre, tuvo sed, exactamente, aquí lo dice. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo que para que la escritura se cumpliese, dijo, ¿qué dijo? Tengo sed. O sea, no solamente tuvo hambre, también tuvo sed. Pero también en Marcos 4:38, no solamente se nos dice que tuvo sed, en Marcos 4:38 se nos dice que Jesús se cansó. Ahí dice, esta es la historia cuando van en la barca, ¿no? Y dice, y él estaba en la popa, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. ¿Y por qué estaba durmiendo Jesús? Porque estaba cansado, se cansaba. Él era completamente humano. En Lucas 23:46 también se nos muestra otra parte de sus afectos, ¿verdad? Lucas 23:46. Capítulo 23, versículo 46. Fíjese aquí cómo Jesús exhala al morir como cualquier otro hombre. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Esto hace cualquier humano que muere, ¿o no? Ahí está Jesús mostrándonos con respecto a lo emocional. Por ejemplo, en Mateo 26:38, Mateo capítulo 26, versículo 38, a ver si es este. No, pero déjenme checar si es el que... Mateo 26:38.
Dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, no, pero aquí no dice, no va a ser perdón, Ay, y yo estoy en otro, estoy en el 27, perdón, no, sí está bien. O sea, nos mostró tristeza, ¿verdad? Tristeza profunda por lo que se acercaba para su vida. Perdón, yo estoy en el 27, por eso no me 26:38, no está bien. En Marcos 6:6 también encontramos otra expresión. Marcos capítulo 6, versículo 6. Mira lo que dice aquí. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Cómo estaba Jesús? Asombrado por la incredulidad. Ahí están sus sentimientos, ¿verdad? Pero también en Marcos 3:5 nos muestra otra característica de sus emociones. Marcos capítulo 3, versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor, ¿cómo los miró? Con enojo. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Aquí está hablando por los religiosos, ¿verdad? Que en sus corazones cavilaban de que él fuera a obrar en día de reposo, y él estaba enojado por la dureza de sus corazones. Bueno, en fin, aquí Jesús nos muestra un sinnúmero de características que tienen que ver con su humanidad, claramente, ¿no? Otro punto, dejamos sus afectos y pasamos a su muerte, la muerte de Jesús. No existe nada más opuesto, mis hermanos, a la naturaleza divina. No existe nada más opuesto a la naturaleza divina que la muerte. ¿Sí o no? Sin embargo, Jesús tuvo una muerte humana, presenciada por mucha gente. Fueron sus seguidores los que presenciaron su muerte, los soldados, la multitud, los religiosos. Un sinnúmero de personas presenciaron la muerte de Jesús como hombre en su humanidad. Alguien puede decir, es que Dios no puede morir. Ya lo vimos eso, ¿se acuerda la semana pasada? ¿Sí? Cuando una persona muere, ¿qué es lo que muere? ¿Qué muere? Su cuerpo. Pero su alma, su espíritu, o va con Dios, o su alma va al tormento. ¿Sí? Pero está consciente, es decir, está vivo en su alma, está consciente de aquel tormento, o está consciente de ese disfrutar temporalmente sin su cuerpo la presencia de Dios, ambos esperando la resurrección de los muertos, porque los dos van a resucitar, tanto el malo como el justo. Unos van a resucitar porque por toda la eternidad, con todo alma y cuerpo van a sufrir, pero otros van a resucitar porque con todo su alma, su espíritu y su cuerpo van a vivir por toda la eternidad al lado del Señor. Así que cuando Jesús murió, mis hermanos, pues su cuerpo fue el que murió, lo humano. Pero su persona, acuérdense que la persona del Hijo de Dios, que era la que estaba ahí, su persona no murió, ¿verdad? Descendió, sí dice la Escritura que su persona descendió a las partes más profundas, lo dice Efesios, para llevarse cautiva la cautividad, ¿no? Su muerte fue confirmada por muchos verdugos. Fue enterrado, sepultado de acuerdo a las costumbres de su época, así como eran las tumbas de aquel tiempo, ¿verdad? Que todas se daban en los cerros y se hacían ahí, las tumbas, se hacían ciertos recovecos, espacios, y ahí eran las tumbas en aquel tiempo, y se ponían piedras. Así eran las tumbas. A lo mejor era menos gente como hoy que mueren, pues a veces ya son insuficientes los panteones, ¿no? Pero en aquel tiempo, pues bueno, así eran las tumbas. Ahora, concluimos en este asunto. Imposible, mis hermanos, imposible ser más humano que eso. ¿No lo creen? ¿Qué evidencias de la humanidad de Jesús? A lo mejor alguien te va a decir, ¿y tú lo viste? Yo no, pero hubo miles que lo vieron.
Hasta sus opositores lo vieron y sus opositores llegaron a creer que lo habían matado. Cuando vemos en el libro de los Hechos, vemos a los sacerdotes, ¿verdad? O a un Pedro en el concilio, en el primer concilio que los ponen en el capítulo 4 de Hechos. Pedro les recuerda a ese Jesús que ustedes mataron y crucificaron. Se los dice. Y ellos lo reconocían. Dice, por causa, pero Él resucitó y por causa de Él este está sano. No, nosotros no hicimos nada. Jesús fue el que lo sanó. ¿Se acuerdan que también tuvimos por ahí una enseñanza, ¿no? Hablando de los desafíos el desafío del servicio, ¿no? Hablamos de eso. Ok, esta es su muerte, con esas contundencias que claramente tenemos a la mano por la misma palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver, ya vimos su humanidad, ahora vamos a ver el otro lado de Jesús, que es muy importante también para poderlo responder a esas preguntas. Vamos a ver la deidad de Jesús. Jesús como Dios. Jesús como Dios. Jesús, mis hermanos, repitió varias veces o muchas veces que Él era Dios. Él lo declaró muchísimas veces. Así que vamos a presentar las pruebas que Jesús mismo ofreció o nos ofrece en la Escritura para avalar sus dichos. Vamos a ver, ¿quién decía ser Jesús? ¿Quién decía ser Jesús? Y vamos a ver algunas declaraciones del mismo Jesús. La primera, número 1. Jesús dijo ser Jehová. ¿Sabían? Jesús declaró, Jesús dijo ser ¿quién? Jehová. Juan 8:58. Juan 8:58. Vaya conmigo ahí. Está Jesús ahí dialogando con algunos judíos que le habían seguido y según ellos eran sus discípulos, y bueno, al final de cuentas Jesús tiene que decirles que ellos son hijos de su padre el diablo porque lo quieren matar, y entre todo ese diálogo llega un momento contundente por lo que Jesús declara, ¿no? Porque ellos le dicen, no, ¿cómo que tú conoces las cosas? ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham? Y mire lo que le responde. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dijo? Fíjense, note esta frase, yo soy. Esa frase, el yo soy, los judíos la conocían perfectamente bien. Cuando Jesús dijo eso, se pusieron con ganas de apedrearlo en ese momento. Porque hizo una declaración, ¿cómo se atreve a igualarse a Jehová? En Juan capítulo 5, versículo 21, Juan 5:21, Jesús declara esto. ¿Lo tienen? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, da vida. Estas expresiones, mis hermanos, el único dador de la vida que estaba registrado en el Antiguo Testamento, ¿quién era? Jehová Dios. Por eso Jesús dijo ser el yo soy. Ahora, vamos a aclarar este yo soy. Este yo soy, que se conoce con estas letras, este es donde se describe el nombre. Estas son las letras hebreas, que son 4 nada más, y de aquí es donde se traduce, se supone que Yahvé, Jehová. Es lo mismo Jehová, es lo mismo Yahvé. En las Biblias católicas aparece Yahvé, pero ambos es lo mismo. Ahora, estas dos cosas, la palabra Yahvé o Yahweh, es el nombre especial dado por Dios para sí mismo. Es el nombre especial dado por Dios para sí mismo. Este nombre, mis hermanos, en estas letras en hebreo, era considerado tan santo por los judíos
que aún muchos ni siquiera lo pronunciaban. Ahora, ¿qué significa este nombre? Vamos a Éxodo 3:14 para ver dónde surgió por primera vez este nombre. Éxodo 3, ahí se lo reveló Dios a Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Este nombre, Yahvé, Jehová, significa, y se lo dijo a Moisés, ¿verdad? ¿Ya tienen el verso 14? Y respondió, porque Moisés le preguntó antes, ¿con cuál nombre yo les digo que vengo? ¿En qué nombre vengo, no? Y le respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy, es estas letras en hebreo, Yahvé, Jehová. Ahora, el yo soy tiene un significado. Cuando Él se reveló a sí mismo con este nombre, el yo soy significa auto. ¿Qué quiere decir? Que Dios existe por sí mismo. No se puede, nosotros no podemos decir Dios se hizo a sí mismo. No. Él existe por sí mismo. Y se usa este nombre, el yo soy, en esas letras en hebrea, se usa para referirse al único Dios verdadero. Al único Dios verdadero. Aunque hay otros nombres en la Biblia, hay muchos nombres de Dios en la Biblia que se usan como Adonai, Elohim, ¿verdad? Pero esos nombres van relacionados con alguna característica de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, Elohim como creador, ¿sí? Adonai como Señor, ¿no? Como dueño, como amo. Y el otro es como creador. Cada nombre tiene una característica y no nos vamos a poner a ver ahorita eso porque no nos toca, pero sí para entender cómo Jesús tomó este nombre tan sagrado que era para los judíos porque Él era Dios. Realmente Él se manifestó como el yo soy. Usted y yo sabemos que mucho en los evangelios Jesús aparece, ¿verdad? Yo soy la luz. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Jesús usó muchísimo esta expresión, que por eso los judíos lo querían matar, ¿no? Muy bien. Aquí está Jesús declarando que Él es Jehová. Vamos a la segunda declaración que hizo Jesús. Jesús se declaró ser igual a Dios. No solamente decir que Él era Jehová, se declaró ser igual a Dios. Y vamos a verlo como en Juan 5:18, Juan capítulo 5, versículo 18, ¿lo tienen? Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía, miren, también declaraba que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Ahí está. En Juan capítulo 5, verso 23, vea si Él no declara que es igual a Dios. Vea lo que dice aquí Juan 5:23, ahí adelantito. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahí está Jesús declarando que Él es igual. ¿A quién es igual? Él es Dios. Jesús también proclamaba ser igual a Dios en otros aspectos, mis hermanos. No solo asumió los títulos de la deidad, sino que también reclamó para sí mismo las prerrogativas de Dios. Por ejemplo, en Marcos 2:5. Marcos capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer desde el verso 3 para entender esto. ¿Lo tienen? Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué le dijo? A ver, díganme, ¿qué le dijo?
hijo, tus pecados te son perdonados. A ver, mis hermanos, ¿Jesús nomás habló por hablar o por qué dijo esto Jesús? ¿Saben por qué lo dijo? Porque había ahí unos religiosos que ellos no creían en Él, no confiaban en Él. Y Jesús quería demostrarles una vez más quién era el Hijo de Dios. Él era el Mesías, que no lo reconocían, ¿no? Pero fíjense bien, aquí, entonces le dijo, tus pecados te son, ¿qué? Perdonados. Bueno, aquí el asunto es quién puede perdonar pecados y no solamente quién. Así que imagínense cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, dice el 6, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Se fijan? Porque Jesús sabía, por eso lo hizo. Y entonces, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué iba a hacer Jesús, mis hermanos? Probar que su declaración de perdonar pecados tenía toda la autoridad para hacerlo si lo levantaba. ¿Qué es más fácil, perdonar pecados o levantar a un paralítico? ¿Quién era el único que podía levantar al paralítico? ¿Quién? Pues Dios, hermanos. La prueba directa fue, mis hermanos, el levantar al paralítico para demostrarles que él tenía autoridad para perdonar pecados, porque él no solamente era un hombre, él era Dios. Era el Hijo de Dios. Amén. Bien, ¿qué más dijo Jesús? Ya vimos que Jesús también declaró ser igual a Dios. También Jesús declaró ser el Mesías. Jesús declaró ser ¿qué? El Mesías. Marcos 14, verso 61. Dice ahí, mas él callaba y nada respondía. Cuando ya lo tienen en el concilio, antes de crucificarlo, y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, mire la pregunta que le hace el sumo sacerdote, ¿qué le dijo? ¿Eres tú quién? El Cristo, el Hijo del bendito. ¿Qué le estaba preguntando el sumo sacerdote? Que si él era el Mesías. Eso le estaba preguntando, porque acuérdense que Mesías en hebreo y en el griego es Cristo, el ungido, ¿verdad? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Es increíble, tenían las escrituras esperando al Mesías, pero esperaban un Mesías guerrero, victorioso, poderoso, que los liberara, hablando literalmente de sus ejércitos enemigos, ¿no? De Roma en este caso. Pero en fin, no lo reconocieron. Ese es el Mesías. Miren, mis hermanos, las doctrinas del Antiguo Testamento en cuanto al Mesías que viene a liberar a Israel, las doctrinas del Antiguo Testamento en cuanto al Mesías que viene a liberar a Israel, enseñan que el Mesías es Dios mismo. Así que cuando Jesús afirmó ser el Mesías, Él estaba declarando que Él era Dios. Vamos a ver algunos textos que hablan precisamente del Mesías en las escrituras del Antiguo Testamento y que tienen que ver con Jesús, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 45, verso 6, si van conmigo ahí. Salmo 45, verso 6. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿De quién está hablando aquí este salmo? Este salmo está hablando de Cristo, y la manera de comprobarlo en Hebreos 1:8 lo reafirma el autor a los Hebreos. Ahí vemos cómo el autor a los Hebreos está
usándolo para referirse a Jesucristo. Precisamente en Hebreos 1:8 dice, más del Hijo, dice, ¿más de quién? Del Hijo, refiriéndose a Cristo como el Mesías. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Otro más es el Salmo 110, verso 1. También este salmo nos habla de Jesús como el Mesías. Salmo 110, versículo 1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto mismo aparece en Hebreos capítulo 1, porque también ahí lo vemos en Hebreos. En el capítulo 1 de Hebreos también, el libro de Hebreos lo vuelve a presentar ahí a Jesús. Dice ahí en el verso 13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ahí está, mis hermanos. Jesús se aplica muchos pasajes para hablarnos precisamente que Él era el Mesías esperado, que nunca lo reconocieron los judíos, ¿no? Ahora, vaya conmigo un cuarto punto. Me quedan 3, a ver si alcanzo a dárselo los 3 para concluir esto. Un punto más, Jesús declaró también aceptar adoración. No solo ser el Mesías, sino Él aceptó que se le adorara. Dice, por ejemplo, en Mateo 28, versos 16 y 17, Mateo 28, 16, Jesucristo resucitó, se les presenta a sus discípulos, y luego dice aquí en Mateo 28, 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron, aunque algunos dudaban. Pero fíjense, todos los que adoraron a Jesús, no hay un solo caso donde Jesús haya negado que lo adoraran, como el ángel cuando Juan se postró ante él para adorarlo. ¿Qué hizo el ángel? Lo levantó, no me adores a mí, adora a Dios, no le dijo. Pero Jesús nunca negó que se le adorara. Jesús aceptó la adoración. Por ejemplo, en Mateo 8:2, Mateo capítulo 8, versículo 2, nada más anota el texto para que tenga más confirmación del punto. Vemos aquí al leproso que Jesús lo sana, que se arrodilla y le adora a Jesús. Y Jesús no rechazó esa adoración. Un gobernante también se arrodilló ante él para pedirle que fuera a su casa a sanar a su hija. ¿Se acuerdan de Jairo? También se postró para adorarlo. Este pasaje está en Mateo 9, 18. Y luego, por ejemplo, en Mateo 14, 33, en la barca los discípulos se sorprenden. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mateo 14, 33. Otra declaración que hizo Jesús, aparte de que se le adorara, Jesús declaró tener igual autoridad que Dios. Él declaró tener la misma autoridad de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, verso 25 al 27, Juan 5, 25 al 27 dice, de cierto les digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Esto es en Juan 5, 25, pero luego en Mateo 28, capítulo 28, versículo 18, Jesús dijo esto, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Así que ahí está Jesús mostrándonos que Él tenía la misma autoridad que Dios. Amén. Bueno, aquí nos vamos a quedar, mis hermanos, viendo cómo Jesús nos muestra claramente no solamente su humanidad, sino también su divinidad, que Él era Dios.